Vamos a empezar por lo más elemental. Y lo más elemental es que la derivada de una constante vale 0. Ya vimos en clase por qué. Aquí de lo que se trata es de aplicar las reglas básicas de derivación. Me da lo mismo el número que me pongan delante. Si me ponen, por ejemplo, y igual a 256, yo sé que su derivada es directamente 0. Pero cuando tenga la derivada de una constante por una función, lo que voy a hacer es volver a colocar la constante y derivar tan solo la función que está delante. En este caso sería, por ejemplo, 3x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x, por tanto me queda 3 por 2x. Si efectúo la multiplicación, me quedaría que y' es igual a 6x. Acabamos de derivar una constante por una función. Imaginen ustedes que tenemos esta otra. 5 por el seno de x. Si yo derivo 5 por el seno de x, el 5 permanece y lo único que derivo es en realidad el seno de x, cuya derivada es el coseno. Por tanto, la derivada sería 5 por el coseno de x. Por otra parte, recordar que la derivada de una suma es una suma de derivadas. Si nosotros tenemos, por ejemplo, estas dos funciones elementales igual a seno de x más el logaritmo neperiano de x, eso será una suma de derivadas. Por tanto, voy a derivar cada una de ellas y lo sumo. Derivada del seno, que es el coseno, derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 partido por x. Otra cosa será cuando me pongan una multiplicación. En estos casos tendré que recurrir a la fórmula de u por v e identificar quién es u y quién es v. La derivada de u por v era u' por v más v' por u. U es evidente que es el seno de x, simplemente comparando la fórmula con nuestra función. Y v es el logaritmo neperiano de x. Ya que los tengo identificados, obviamente la derivada va a ser el coseno de x por el logaritmo neperiano de x, derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 partido por x, multiplicado por el seno de x, la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Si puedes, siempre haz este esquema. Identifico u y veo quién es u'. Identifico v y veo quién es v'. Aplico la fórmula y se acabó. Me quedaría coseno de x por el logaritmo neperiano de x más 1 partido por x, que es la derivada del logaritmo neperiano de x, multiplicado por el seno de x. También tenemos una fórmula para los casos en que nos encontremos con un cociente. Por ejemplo, si tenemos seno de x partido por el coseno de x, que ya sé que es la tangente, pero que en este caso lo que nos interesa es ver cómo se deriva un cociente, y hemos puesto estas dos funciones tan elementales, debo identificar eso con u partido por v, cuya derivada era u' por v menos v' por u partido por v elevado al cuadrado. Ahora se trata de identificar quién es u y quién es v. U es lo que esté en el numerador, seno de x. Por tanto, u' será la derivada, la busco directamente en la tabla, que es coseno de x. Y si v es el coseno de x, su derivada, v', a esta altura ya no lo tenemos que saber de memoria, sería el menos seno de x. Bueno, se trata de componer esa fórmula que habíamos escrito en verde. Y para eso yo soy partidario de que hagan este pequeño esquema. Multiplico desde la derecha u' por v y también desde la izquierda u por v' o v' por u. Eso sería el coseno de x por el coseno de x menos el menos seno de x por el seno de x partido por el denominador que teníamos elevado al cuadrado. Ya sé que la parte de arriba se puede simplificar, pero de momento no nos interesa. Vamos a quedarnos solo con la aplicación de la fórmula. Una función clásica es la de e elevado a x, cuya derivada es precisamente e elevado a x. Claro que si e, en lugar de estar elevado a x, estuviese elevado a una función de entrada sencilla, como puede ser el seno de x, ahí debo interpretarlo con la parte derecha de la tabla que les di.
Es decir, sería e elevado a u, cuya derivada es u', lo que esté en el exponente derivado, por e elevado a u, en la misma función que teníamos al principio. Por tanto, y' sería derivada del seno, que es el coseno de x, multiplicado por la misma función que teníamos inicialmente, que era e elevado al seno de x. Cuando tengamos una función de funciones, todo lo que tenemos que hacer es interpretarlo en estos términos. Eso es el seno de u, y la derivada del seno de u sería u' por el coseno de u. Es decir, la derivada de lo que está dentro del seno, que es 2x, multiplicado por el coseno de lo mismo que teníamos, de x al cuadrado menos 1. Y a veces nos aparecen combinaciones de este tipo. X por el seno de x partido por el logaritmo neperiano de x cuadrado menos 1. Ves que en el numerador tenemos un producto, pero realmente lo que nos interesa es tener una visión de conjunto. Eso es un cociente. Eso es u partido por v, cuya derivada ya vimos que era u' por v menos v' por u partido todo por v elevado al cuadrado. Como siempre, debemos identificar quién es u y quién es v. U es lo que esté en el numerador, en este caso x por el seno de x. Y v sería el logaritmo neperiano de x cuadrado menos 1. De entrada podríamos situar una raya de fracción y ya en el denominador, por ir ahorrando trabajo, escribir directamente v elevado al cuadrado, es decir, lo que teníamos en el denominador, todo ello elevado al cuadrado. Bien, identifiquemos quién es u. U es x por el seno de x. Ojo, x por el seno de x es un producto, luego lo tenemos que derivar, tal y como hemos visto, como la derivada de u por v. Es decir, la derivada del primero, la derivada de x, que vale 1, por el segundo sin derivar, por el seno de x, más la derivada del segundo, que sería el coseno de x, la derivada del seno, por el primero sin derivar. Y ahora identifiquemos quién es v. Y v es el logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 1. O lo que es lo mismo es la derivada del logaritmo neperiano de una función logaritmo neperiano de u, que como bien sabes sería la derivada de lo que esté dentro del logaritmo, la derivada de x cuadrado menos 1, que es 2x, partido por lo que esté dentro del logaritmo, x cuadrado menos 1. Luego v' sería 2x partido por x cuadrado menos 1. Hacemos el pequeño esquema que ya vimos, es decir, multiplicamos u' por v, luego tendremos que multiplicar v' por u, y siguiendo este orden, sencillamente lo colocamos. Seno de x más x coseno de x por el logaritmo neperiano de x cuadrado menos 1, menos, ahora v' por u, es decir, 2x partido de x cuadrado menos 1, que multiplica a lo que era u, que era x por el seno de x. De momento no vamos a realizar ningún tipo de operación, sino que lo dejamos tranquilamente así. Y ya tenemos la derivada de nuestra función, la derivada de un cociente. Y cuando tengamos expresiones de este tipo, una función potencial como x elevado a la quinta, sabes que el 5 pasa a multiplicar y se disminuye en una unidad. Luego la derivada de x elevado a la quinta es 5x a la cuarta. Pero yo lo que quiero es que veas el paralelismo que tenemos con esta otra expresión. El seno de x elevado a la quinta, una función potencial. Todo lo que tenemos que hacer es lo mismo de arriba, solo que multiplicamos por lo que está en la base de esa expresión. Es decir, por la derivada, de la base de lo que tenemos en esa expresión. La derivada del seno es el coseno. Y ahora seguimos el mismo esquema. Sería coseno de x, el 5 pasaría a multiplicar y por tanto se convierte en 5 por el seno de x elevado al mismo exponente que teníamos antes, reducido en una unidad. Ya lo tenemos. Coseno de x por 5 por el seno de x elevado a la cuarta.
¿Y si tenemos una función elevada a otra función? Vale, tenemos una fórmula, pero yo creo que es mucho más sencillo si recordamos las propiedades de los logaritmos. Y sería conveniente aplicarlo en este caso para calcular y prima. Porque, ¿y si aplicamos logaritmos neperianos a los dos miembros? En el primer miembro nos quedaría que el logaritmo neperiano de y es igual al logaritmo neperiano de x elevado al seno de x. Claro que ese exponente pasa a multiplicar al logaritmo, con lo cual nos va a quedar un producto que se resuelve con la fórmula de u por v. En el primer miembro, por tanto, me queda el logaritmo neperiano de y, y en el segundo miembro me queda sencillamente un producto de dos funciones, el seno de x que multiplica el logaritmo neperiano de x. Si ahora derivamos ambos miembros, en el primer miembro me quedaría y' partido por y. Y en el segundo miembro derivo eso, que es la derivada de un producto, y me quedaría derivada del seno, que es el coseno de x, por el logaritmo neperiano de x sin derivar, más la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 partido por x, por el primero sin derivar, que era el seno de x. Y ahora, para saber quién es y', solo tengo que despejar. La y pasaría al segundo miembro multiplicando. Claro que y no es otra cosa que x elevado al seno de x. Luego podemos escribirlo como x elevado al seno de x, que multiplicaría a eso que obtuvimos antes en el segundo miembro. Coseno de x por el logaritmo neperiano de x más seno de x partido por x. Si multiplico seno de x por 1, obviamente. Y ya tenemos nuestra derivada, una función elevada a una función. Aplicando logaritmos neperianos, por derivación logarítmica, conseguimos, sin necesidad de retener la fórmula, resolverlo.